Ok, entonces yo sé que más de uno pensará que esto es muy temprano para empezar a ver estas cosas, ¿verdad? Para resolver dudas. Por eso es que hay tan pocos, porque la verdad es que nadie se ha puesto a estudiar con libros, muy poca gente desde ya está estudiando. Pero es lo mejor que se puede hacer. Bien, les comento. Lo que a mí me salvó en cálculo uno fue que yo tuve este proceso de preparación. ¿Listo? Antes de empezar como con las clases y parciales y todo lo demás. Bien. Es por eso, esto es lo que he estado haciendo con ustedes, esta preparación como que psicológica y también conceptual y también los consejos, todo eso es preparación para que las clases, cuando entren a las clases y se enfrenten a los primeros parciales, a los quizzes y talleres, no sientan como que, uy, ¿qué pasó aquí? Porque no estoy entendiendo nada. Entonces, sí, eso es algo que le pasó a muchos de mis compañeros el semestre pasado, ¿vale? Ellos me veían como que, hey, el Seba entiende, Sebastián, ¿tú qué haces aquí si ya te sabes todo esto? No, no es que haya entrado sabiendo, simplemente me preparé muy bien, ¿ok? De hecho, les quiero mostrar algo. Bien, en la página de cálculo uno, listo, acá hay una sección de parciales. Estos parciales yo los había hecho antes de entrar, bien. Fíjense, antes de entrar a clase ya yo había hecho este montón de parciales. Entonces, obviamente, ya yo venía con esos temas, ya venía con esa experiencia, ya sabía qué hacer, qué no hacer y sabía cuál era la dificultad. Bien. Y aparte, hago parciales de los Andes. Entonces, eso es algo que yo siempre recomiendo. A mí me gusta hacer, por ejemplo, parciales de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Norte y también de universidades extranjeras como el MIT, bien, de Harvard. Entonces, si ven, yo hago parciales como preparación. O sea, si tú quieres ganarte los parciales, debes estudiar haciendo parciales para que te acostumbres a la dificultad y a los temas, con el estilo de las preguntas. Ahorita hablaremos del estilo muy bien. Pero fíjense, lo que quiero que entiendan ahora es esto. Esta preparación que estoy haciendo, sí, puede que sea muy temprana, puede que sea como que parece que estamos locos aquí estudiando, pero pues es muy importante, ¿listo? Muy, pero muy importante. Con estas dos reuniones, con la que hicimos ayer y con la de hoy, van a entrar como que, o sea, no se van a sentir como que todo es nuevo, van a sentir que tienen un poquito de experiencia. ¿Listo? Entonces, empecemos. La primera duda es de factorización. ¿Ok? Este también va a ser la metodología que vamos a usar para las sesiones de dudas. Fíjense que van a ser virtuales, porque bien, no hay que moverse, no hay que pagar pasajes, ¿verdad? Solamente vienes, resolvemos las dudas y listo. Chao, al grano. Entonces sí, no es como que yo voy a venir a explicarles un tema, no es tanto para eso, es para resolver cosas que ya ustedes hayan visto. Bien. Hoy se voy a explicar un poquito más porque estoy seguro que nadie, estoy seguro que casi nadie ha visto esto. Pero pues sí, generalmente estas sesiones van a ser para aclarar una duda que tú tengas, de algo que estés estudiando y ya. Bien. Es por eso que es muy importante que ustedes lo hayan intentado primero. Porque si ustedes me dicen, Seba, resuélveme esto aquí, pues sí, pues yo puedo, pues yo puedo hacerlo. Pero si tú no lo intentas, no vas a aprender. No va, tu cerebro no va a hacer el proceso completo. El proceso completo es intentar, ¿ok? Intentar, fallar, preguntar o investigar, ¿listo? O sea, en internet, en internet, pues sí, se resuelven las dudas también. Y ya, así es como se aprende, ¿bien? Así es como se aprende. El error que comete mucha gente es que, mm, primero, ni siquiera lo intentan. Entonces ya ahí están mal. Entonces, si no lo intentan, no van a saber qué es lo que falla.
no van a saber cuál es la debilidad. Y si no saben cuál es la debilidad, no van a saber qué preguntar. Por ende, mucho menos van a aprender. Entonces, si ven cuál es la lógica de todo esto. Este es un proceso sencillo, pero les aconsejo que lo sigan hacia el pie de la letra. Intentar, fallar, luego sí, buscan ayuda, ¿sí? Ya sea conmigo o con internet o con cualquier cosa. Y así es como se aprende. Tengan esto muy, pero muy en cuenta. Bien. Entonces ya saben, yo puedo, si de pronto, eh, si de pronto están como que flojos y me dicen, hey, Seba, resuélveme esto aquí, pues sí, pues yo lo puedo hacer, pero no les va a servir para los parciales. Bien, no les va a servir. No porque no van a aprender. Entonces, miremos esto. Bien. De ingeniería electrónica, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, yo vi que lo mandaron. Bien. Yo vi que mandaron el de ingeniería electrónica. Ahorita lo busco y te lo mando. Bien. O mejor di por ahí por el grupo que lo reenvíen. Y ahí un representante te lo reenvíe. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Factorizar. Aquí, una duda que me hicieron también es si factorizar viene antes o después del álgebra. Porque yo les dije que investigaran o que aprendieran mucha álgebra. Mucho, mucho álgebra. Pero bueno, factorizar hace parte del álgebra. Entonces, esto es algo que va a estar presente más que todo en los dos primeros parciales. O sea, si no aprenden a factorizar ahorita, mm, pues no solamente les va a ir mal en el primero, sino también en el segundo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante lo que les voy a decir ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los casos de factorización? Factorizar no es difícil como tal, ¿bien? Factorizar es muy sencillo. El problema es que son varios casos de factorización. ¿Listo? Ese es el problema. Entonces, si te aprendes uno o dos, pues no es suficiente. ¿Ok? No va a ser suficiente. Entonces, les voy a escribir aquí cuáles son los casos de todos los casos de factorización que se ven en ingeniería civil. Bueno, en ingeniería como tal, también se ven en las demás ingenierías, porque es el mismo cálculo. ¿Ya? Esto es lo difícil. Lo difícil no es factorizar, lo difícil es que hay muchos casos de factorización y te los tienes que aprender todos. Te los tienes que aprender todos de memoria. No hay más. Entonces se los voy a dar todos, ¿ok? Les voy a escribir todos los casos de factorización que hay, que se ven en ingeniería civil. El primero es el factor común, ¿ok? Les voy a hacer la lista, ¿listo? Les voy a hacer la lista. No les voy a hablar en profundidad, pero ya ustedes luego los investigan como que más a fondo. ¿Listo? Son 6. Vamos a ver, ahorita vemos cuántos son. No los he contado. El primer factor común es uno de los más comunes, se repite demasiado, ¿listo? En todo el álgebra. Es el factor común. De hecho, la siguiente duda se resuelve con factor común. Entonces es demasiado, ¿listo? Es demasiado común. Valga la redundancia. Bien. El siguiente es parecido al factor común, pero este es factor común, pero por agrupación de términos. Es muy parecido, ¿ok? O sea, tiene como la misma lógica del anterior, solamente cambia un poco como en la ejecución. Cambia un poquito, pero es la misma idea. Hay algo que se repite, común quiere decir que se repite. Entonces, se saca. Entonces, en este caso, lo que se repite pues, es un grupo de términos. Y en el primero se repite solamente como un número o una letra. ¿Ok? Es muy parecido. El siguiente es la diferencia de cuadrados. ¿Ok? Muy, pero muy común. Diferencia de cuadrados. Demasiado, demasiado.
Sale mucho, ¿listo? Sale demasiado. El siguiente es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Muy, también muy, pero muy común. ¿Listo? Es el trinomio cuadrado perfecto. Estos casos los veremos, ¿ok? Los veremos. Ahora mismo solamente les voy a hacer la lista para que vean que son muchos, ¿ok? Son demasiados. Luego viene otro trinomio, ¿listo? Pero este es de la forma, mira, es esta. X cuadrado más bx más c. Bien, es ese trinomio. Muy, pero muy común. Hay que aprender de memoria cómo factorizar eso. ¿Listo? Luego viene otro trinomio, pero es un poquito diferente. La diferencia es esta. Ax cuadrado más bx más c. La diferencia es que el término que tiene el cuadrado tiene un coeficiente. ¿Ok? Entonces eso lo hace un poquito más complicado. Bien. Pero sí, hay que saber cómo factorizarlo. Se repite demasiado. Es uno de los que más preguntan. Estos dos trinomios son uno de los que más preguntan. Y luego viene uno, este que de pronto no se trabaja mucho en los colegios, pero aquí sí se trabaja en el primer y segundo parcial y es suma y diferencia de cubos. Bien. Suma y diferencia de cubos. Entonces, aquí es donde se empieza a poner como que, pero sí, este no se ve en el colegio, pero de igual manera tiene una formulita, ¿ok? Es como una fórmula. Entonces, miren, ¿cuántos van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fíjate, no eran seis, no eran seis. Y falta uno, y falta uno, que es el más raro y el que a nadie le gusta, pero sí, a mí me lo preguntaron. Sí, lo pueden preguntar. Y es factorizar por medio de división sintética. ¿Ok? Estos son los casos de factorización para cálculo uno. ¿Ok? Y yo que no alcanzo a ver factorización en el colegio. Sí, entonces imagínate. O sea, en un colegio normal, esta división sintética no se ve. Entonces, ahora, ¿qué tal bien, si lo diste virtual o algo así? Entonces, fíjense, eso es lo difícil. Factorizar como tal no es la gran cosa. Lo difícil es que te tienes que aprender todos estos casos. ¿Ok? Lo aprendí este fin de semana, sí. Entonces, sí. De hecho, esta duda que me hicieron se resuelve por medio de división sintética. Bien, por eso es que estaba la duda, porque no es un caso que lo enseñen mucho, o es un caso que se olvida demasiado. Si esto de división sintética se olvida demasiado. Entonces, este se usa con esto. Bien. Entonces, mi consejo importante, a nadie le gusta la división sintética, pero es el mejor. Es uno de los mejores. ¿Ok? Uno de los mejores. ¿Ok? Uno de los mejores. ¿Listo? Porque básicamente con división sintética se puede factorizar cualquier cosa. ¿Ok? Con la división sintética se puede factorizar cualquier cosa. Pero, pues, se usa más que todo cuando hay polinomios así de largos. Fíjense que esto es x elevado a la 4. Entonces, sí, cuando el polinomio tiene un grado así de grande, tiene grado ya 3, 4, 5, 6. Ahí se usa división sintética. ¿Listo? Entonces, consejo, aprendan. Antes de entrar a clase, revisen un poco de división sintética, porque cuando los profesores explican esto, todo el mundo se pierde. ¿Ok? Todo el mundo se pierde porque tiene varios pasos, tiene varios pasos.
Entonces aquí se los voy a enseñar. Se los voy a enseñar, pero igual repásenlo por su cuenta, para que no se pierdan cuando su profesor se los explique. Bien. Entonces, si hagamos esto entonces por división sintética. Bien. Entonces, ¿cuándo se usa división sintética? Eso es lo segundo más difícil. Lo primero más difícil es aprendérselos todos. Segundo más difícil es saber cuándo se usa cada uno. ¿Sí? Puede ser que vayas a estar a una suma de cubos, sí, pero haces una de cuadrados, ¿vale? Tienes un trinomio y haces un factor común. Eso es lo segundo más difícil. Entonces, cuando estén aprendiendo esto, préstenle mucha atención a cuándo se usa, ¿ok? Esas son las dos cosas más complicadas. Entonces, división sintética se usa más que todo cuando hay polinomios de grado muy alto, ¿sí? De grado alto, ¿ok? ¿Qué es el grado? Es el exponente, ¿listo? Cuando te hablen el grado de un polinomio, es el exponente más alto. Entonces, aquí el grado es un grado, fíjense, esto es algo que no se resuelve tan fácilmente porque es un x a la 4. Bien. Entonces, esto se puede resolver por medio de división sintética. Bien. También hay algo que se llama cambio de variable, ¿sí? También hay algo que se llama cambio de variable, que es el que me estaban preguntando, que, uy, no entendí cómo es el cambio de variable. Pero pues, mi consejo, aprendan mejor división sintética. ¿Listo? Desde ya les digo que a mí no me gusta el cambio de variable. Yo pues, no sé, para cálculo uno no, nunca lo vi necesario. Bien, nunca lo vi necesario. Algunos profesores lo explican, pero sí, a mí no me gustaba. No me gusta el cambio de variable. ¿Ok? Es como que, entonces sí, les recomiendo que manejen la división sintética. Bien. División sintética puede reemplazar la cambio de variable. Es correcto, sí, es correcto. Aquí se puede hacer un cambio de variable, pero, como les digo, división sintética sale mejor para que no se les olvide. Por eso es que prefiero división sintética, porque se olvida mucho. En cambio, si tú lo estás usando constantemente, no se te va a olvidar. ¿Ok? Por eso es que yo recomiendo mejor división sintética, porque se olvida mucho. ¿Ok? Entonces hagámoslo. Paso uno para división sintética. O bueno, paso cero. Paso cero es organizar de mayor a menor. ¿Listo? Ese es el paso cero. Y de hecho, aquí es donde más se equivocan. Aquí es donde más se equivocan. Porque es de menor a mayor grado de la siguiente manera. Bien. Sería x a la 4, ¿verdad? Ese es el mayor. Ese es el mayor grado, el mayor exponente. Luego viene, el grado que viene es a la 3, ¿no? Entonces, aunque no esté aquí en el problema, aunque no esté ningún x a la 3, hay que colocarlo de la siguiente manera. Sería 0 x a la 3. Y ya, fíjate, así no se altera, no estamos alterando nada porque 0 por x a la 3 es 0. O sea, eso no suma ni resta, pero es por el orden. ¿Ok? Hay que ordenarlo bien para hacer la división sintética. Ahora, si viene el x a la 2, sería menos 10x a la 2, ¿verdad? Sí, fíjate, de mayor a menor. 4, 3, 2. Viene el 1. Viene el x a la 1. Pero de nuevo, como no hay ningún x a la 1, le ponemos 0x. ¿Bien? 0x. 0x a la 1 es lo mismo que 0x.
Bien, es por el orden. Este es el paso más importante. Si no dejan esos espacios, si no dejan esos ceros, les va a salir mal. ¿Ok? Todo lo que hagan después sale mal. Y ahora viene pues el 9, ¿sí? Que sería x a la cero, ¿no? X a la cero, pero x a la cero es 1. Entonces sí, sería solamente el término independiente. El término sin x. ¿Ok? Entonces sí, este es el paso cero. Ordenar, organizar de menor a mayor grado. Y si sobra uno, si no tienes el término que viene, el grado que viene, le colocas con un cero. Es simplemente para dejar el espacio. Bien, ese es el paso cero. Hay que buscar los de sí. Ese es el siguiente paso. Sí, ese es el siguiente paso. El paso número uno como tal, o sea, aquí ya empezamos con el proceso, es sacar los divisores del, del independiente, ¿sí? Del término independiente. El término independiente es el que no tiene x. Bien. Hay que hallar los divisores, ¿ok? Ese es el primer paso. ¿Los divisores qué son? Los divisores son los números que hacen posible la división, ¿ok? Que te da una respuesta exacta, que te da un cociente exacto, una división exacta. Esos son los divisores. O sea, si tú divides 9 entre 2, eso da 4,5. Entonces, el 2 no es un divisor porque no da una división exacta. Bien, eso es un divisor que hace posible una división exacta. Bien. En este caso, los divisores, hay que hallar los divisores de 9. Este paso es muy, pero muy importante. Los divisores de 9 serían siempre el último, ¿ok? Siempre, siempre. No tiene pérdida. Los divisores son el 1, ¿verdad? Empezamos con el 1. Porque 9 entre 1 da 9. O sea, te da un número exacto, 9 entre 1. 9 entre 2, no, ¿verdad? Eso no da un número exacto. 9 entre 3, eso sí da un valor exacto. 9 entre 3, eso sí da, bien, da 3. Entonces 3 sí es un divisor. Bien. Entre 4, no. Entre 5, no. Entre 6, no. Entre 7, no. Entre 8 tampoco. Y entre 9, eso sí, ¿verdad? Porque 9 entre 9 te da un número exacto. Entonces el 9 es un divisor. Y ya. O sea, siempre se acaba con el número. Sí, siempre se acaba con el mismo número. Ahí terminan los divisores de cualquier número. En el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? Porque estos son los candidatos. Bien. Estos son los números que vamos a usar para dividir. Bien. Vamos a tomar los positivos, estos números positivos y los negativos. ¿Ok? Esos son los números que sirven para hacer la división, que hacen posible la división sintética. ¿Ok? Los positivos y los negativos, no se les olvide. ¿Bien? Y bueno, último paso. El último paso ya es probar. Probar. ¿Listo? O sea, básicamente lo que hay que hacer ahora es aplicar la división sintética probando con estos divisores. Entonces aquí les va. Ah, les voy a decir cómo se hace la división sintética. Mira, queda de la siguiente manera. 1, 0, menos 10, 0 y 9. Miren lo que hice. Saqué los coeficientes. Bien. Saqué solamente como los números que acompañan cada X. ¿Listo? Entonces, si bien, ¿por qué hay que dejar los ceros? ¿Por qué coloqué los ceros? Porque esos son espacios para que la división sintética quede bien. ¿Ok? Ahora, vamos a probar con X igual a 1.
¿Ok? Así es como se coloca. Si van a probar con el 1, entonces colocan x igual a 1. Y aquí viene entonces la división. ¿Sí? Aquí viene la división. El primer número siempre queda igual, ¿ok? El primer número siempre se baja. Ese siempre queda como que se baja totalmente. Ahora, multiplicamos y operamos. Esa es la división sintética, multiplicar y operar. Ese es como, es un ciclo, es un bucle, multiplicar y operar. El único que no se multiplica es el primero, porque ajá, no tiene nada con qué multiplicarse. Entonces, miren, 1, el del x, 1 por 1, 1. Bien, multipliqué estos dos números. Y ahora opero, o sea, hago como la operación con el número que esté así, con el que tenga arriba. Entonces sería 0 más 1 da 1. Entonces, si ven, multipliqué y operé. Esa es la división sintética. Ahora eso hay que repetirlo hasta el final. Bien, ahora voy a multiplicar estos dos. 1 por 1, 1. Bien. Y yo opero con el que está arriba. Entonces sería menos 10 más 1, menos 10 más 1, eso da menos 9. Bien. Multiplicar y operar, multiplicar y operar. Ahora lo mismo, pero sería menos 9 por 1. Menos 9 por 1, eso da menos 9. Bien, ahora operar, sí, multiplicar y operar. Entonces, 0 menos 9, eso da menos 9. Bien. Y por último aquí, entonces, lo mismo. Menos 9 por 1, eso da menos 9. Y opero. 9 menos 9 da 0. ¿Ok? Esto es lo que hay que buscar. Bien. Esto es lo que hay que buscar. Si no te da 0, o sea, supongamos que pusiste el 1, ¿sí? Pusiste el 1 y no te dio 0. Quiere decir que el 1 no es un factor. Quiere decir que el 1 no entra en la factorización. Toca probar con el que viene. ¿Listo? Eso es lo que hay que buscar. Que el último número te dé 0. Si no te da 0, ese número, el número que escogiste, el número que estás probando, no sirve. ¿Ok? Esa es la división sintética. Multiplicar y operar, multiplicar y operar. Bien. Ahora, ¿qué viene? Vamos a tomar los coeficientes y se le disminuye un grado de la siguiente manera. Ya no va a ser x a la 4, sino x a la 3. ¿Listo? X a la 3. Se le disminuye un grado siempre. Ahora sería más x a la 2 menos 9x menos 9. Fíjense, este es el nuevo polinomio que nos queda. Es esto, tomando estos coeficientes que nos quedaron. ¿Ok? Tomando esos coeficientes, fíjense, nos queda otro polinomio. Pero ahora de grado 3. Entonces, si ven cuál es la función de la división sintética. Como este polinomio es de grado 4, la división sintética sirve para ir disminuyendo el grado. Esa es como la utilidad. Bien. Entonces, ¿ahora qué hago aquí? Tengo un polinomio de grado 3. ¿Qué hago? Otra vez, otra división sintética. ¿Vale? Vuelvo y fíjense, como el número que queda es el mismo 9, quiere decir que tiene los mismos divisores. Entonces, lo que tengo que hacer, repetir los mismos pasos. Y ya está organizado, ya está ordenado. Entonces, hagamos de nuevo. Tomamos los coeficientes y hacemos otra división sintética para seguir hallando los demás factores. Ya hallamos uno. Bien, aquí está el primer factor. Pero pues puede tener más, ¿ok? Puede tener más. Entonces, ¿con cuál probamos ahora?
ya no vamos a probar con el 1 porque pues ya lo hicimos. Probemos ahora con el -1. Porque recuerden que son los números divisores, pero la parte positiva y la negativa. Ambos son candidatos. ¿Ok? Hay que probar con ambos, con los positivos y negativos. ¿Y qué se hace? Lo mismo, otra vez. Se baja el primero, multiplico y opero. Bien. Entonces sería 1 por -1 da -1. Ahora opero. 1 por -1 es 0. Bien. Ahora 0 por -1 es 0. Bien, es 0. Ahora hago la suma o la resta. -9 más 0, eso da -9. Bien. De ahora de nuevo, vuelvo a multiplicar. -9 por -1, eso da 9. Bien, por la ley de signos, ¿ok? Menos por menos te da más. Y opero, fíjense, al final me da 9 negativo y 9 positivo, eso da 0. Eso es lo que queremos, ¿ok? Si no te da 0, tienes que probar con otro número. Tienes que probar con el número que viene. Pero si te da 0, entonces ya. Quiere decir que este es otro factor. Bien, ese es otro factor. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estos coeficientes que nos quedaron, de ahí sale otro polinomio con el grado restándole 1, ¿bien? Con un grado menor. Entonces, el grado, este sería x a la 3, ¿bien? Menos 0x al cuadrado, menos 9, ¿bien? Menos x sería así, ¿bien? Ya el 3 ya estaba, ¿verdad? Entonces, como el anterior era de grado 3, a este hay que disminuirle un grado. Así, ¿bien? Es correcto, x a la 2. Entonces, si ven cómo se va disminuyendo el grado, esa es la función de la división sintética. Bien. Por eso es que se usa cuando tienen polinomios de grado 6, 7, 8, 9, 10. Es por eso que es como uno de los mejores métodos para eso. Bien. Entonces, aquí podríamos hacer otra división sintética. Bien. Podríamos hacer otra división sintética. Pero pues ya este sería x al cuadrado menos 9. Este es algo que se puede factorizar sin necesidad de división sintética. Bien. Ya cuando el grado es al cuadrado, ya se pueden aplicar otros métodos más rápidos. Bien. Por ejemplo, este es el método de, bien, diferencia de cuadrados, no de cubos. Bien, casi. Diferencia de cuadrados. Bien. ¿Por qué? Porque tengo una resta. Diferencia significa resta, ¿ok? Bien, voy a escribir el nombre. Diferencia de cuadrados. Diferencia, tengo que tener una resta. Bien. Ahí está la resta. Diferencia de cuadrados. Entonces tengo que tener números elevados al cuadrado. Bien. Entonces aquí está el x elevado al cuadrado. El 9 no está elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero es lo mismo que 3 al cuadrado. Entonces, si ven, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Ya este método, pues, tú puedes seguir usando división sintética, como les decía. La división sintética se puede factorizar cualquier cosa. Si no se puede factorizar con cualquier cosa, con división sintética, es porque de por sí no se puede. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden factorizar. Entonces, sí, por eso es que vale la pena aprender la división sintética, porque puedes factorizar cualquier cosa. Pero, sí, ya cuando tienes el grado así, el exponente 2, cuando tienes grado bajo, pues es que sale más fácil. Bien. Entonces, la diferencia de cuadrado es así. X menos 3, X más 3. Bien. Fíjense, la suma y la resta. La suma y la resta de los números que estén como sin el cuadrado. Es el caso de factorización, es más bonito. Es el más bonito, ¿verdad? Porque simplemente es
una suma y una resta. De los mismos números, es como colocar los mismos números sin el cuadrado, uno positivo y uno negativo. ¿Bien? Esa es la diferencia de cuadrados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo quedaría la factorización? Entonces, ¿cómo quedaría la factorización? Ya aquí, pues ya no se puede factorizar más. Ya aquí esto es lo máximo. La factorización quedaría de la siguiente manera. Bien. Bien. Estos números que quedaron en la división sintética, para tú, para tú sacar el factor, lo que se coloca en la respuesta, simplemente tienes que hacer esto. X menos 1. Ese es el factor. Esto es lo que se coloca como en la respuesta. Bien. No X más 1. Aquí está positivo, ¿verdad? Pero en el factor hay que simplemente cambiarle el signo. Bien. Simplemente cambiarle el signo. Porque básicamente lo que hacemos aquí es igualarlo a 0. Bien. Para sacar el factor se iguala a 0. Entonces, si está positivo, pasa negativo. De ahí es que sale eso. Entonces, en este caso sería X igual a menos 1. El factor sería X más 1. Bien. Entonces, ya. Esos serían todos los factores. Entonces, serían X menos 3, X más 3, X menos 1 y X más 1. Esos son sería la factorización de este ejercicio por medio de división sintética. Bien. Esa sería la factorización. ¿Qué les pareció? Fuerte, ¿no? Fuerte. Hmm. Entonces, sí, por eso es que es normal que tengan dudas con esto, porque es que esto no se ve en el colegio. Esto no se ve en el colegio y aquí en la universidad, pues sí, se usa, ¿ok? Se usa mucho. Se usa mucho porque con esto es que se hallan las raíces de los polinomios. Bien. Para hallar raíces de polinomios. Bien. Entonces les voy a explicar qué es eso, para que cuando su profesor se los explique, usted ya estén volando. Las raíces de un polinomio son estos. Bien. Las raíces de un polinomio es en donde se hace cero o donde corta el eje X. Bien. Esas son las raíces de un polinomio. Bien. Primera vez que veo que ves esto. Sí. Exactamente, o sea, no es difícil, lo que pasa es que se olvidan mucho los pasos. Fíjense que son varios pasos. Eso es lo difícil de la división sintética. Pero vale la pena que lo aprendan porque con esto pueden factorizar cualquier cosa. Entonces, si en el parcial ustedes no saben qué método usar, pueden usar división sintética, ¿ok? Y con eso factorizan cualquier cosa, ¿ok? Entonces, es por eso que vale la pena aprenderlo, porque para hallar las raíces de un polinomio, toca factorizar, ¿bien? Hay que factorizar. Por eso es que hay que aprenderse todos esos métodos de factorización, para que cuando vean funciones puedan hallar las raíces de los polinomios, ¿bien? Y los cortes con el eje X, ¿bien? Entonces sí bien. Fuerte, estaba buena el ejercicio, ¿no? Está bueno el ejercicio. Bien. Mauricio fue el que lo preguntó. Ok, dale, no te preocupes. Bien, no te preocupes. Ahí queda la grabación. Pero como tal, sí. O sea, ¿qué es lo que debes saber? Repasar división sintética, ¿ok? Y aquí les di cómo se hace, pero evidentemente hay que repasarlo más, ¿verdad? Porque son varios pasos, son muchos pasos. Bien. Entonces, consejo. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Cuando yo estudio, yo lo que hago es sacar ejercicios de nivel 1, o sea, ejercicios fáciles. Bien.
ejercicios de nivel 2, o sea, ejercicios que son como que más intermedios, ¿sí? Nivel medio. Ejercicios nivel y ejercicios nivel 3, ¿ok? Que son como, son difíciles, ¿ok? Listo. Son difíciles. Por ejemplo, este ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio difícil. ¿Listo? Es un ejercicio difícil. ¿Ok? Una duda, y no hay término independiente, si no hay término independiente, hmm, puedes hacer lo siguiente. Si no hay término independiente es porque hay algo como esto. Por ejemplo, x a la 4 más 3x a la 3 menos 2x a la 2, ¿bien? Más x. Algo como esto, ¿verdad? Algo así. Si no hay método independiente, puedes sacar un factor común. Bien, puedes sacar la x, fíjate. Quedaría x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x más 1. Y aquí está. Haces la factorización con esto. Bien. Te fijas, aquí lo que hice fue un factor común. ¿Por qué? Porque la x como se repite tanto, la x se repite en todos los términos. Entonces puedo sacar eso que se repite. Ese es el factor común. Sacar aquello que se repite. Y dentro del paréntesis colocas todo, pero sin el factor común. ¿Listo? Entonces aquí simplemente es como sacar la x, porque se repite. Y aquí ya tienes un término independiente. Pero sí, el término independiente es importante porque de ahí es que tú sacas los divisores. ¿No? Entonces, si no lo hay, se puede sacar. ¿Sí? Se puede sacar. Bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. El ejercicio este que acabo de hacer es un ejercicio que yo lo catalogaría como eh, medio, sí. Es un ejercicio mediano. ¿Ok? No es tan difícil porque a veces, a veces no sale a la primera. Fíjense que aquí probamos con el 1 y salió. Probamos con el -1 y salió. Entonces sí, a veces no sale así tan fácil. A veces uno tiene que probar y probar. Entonces, el ejercicio que nos recomendó Mauricio es medio. ¿No? Entonces, luego vienen los difíciles. Luego viene nivel 4 que es Challenger. Bien. ¿Saben qué es Challenger? Bien. Se pondría más cero, ¿verdad? Mm, pero ¿cuáles son los divisores de cero? ¿Cuáles son los divisores de cero? Entonces sí. em, Bien, no tiene. Entonces por eso ¿sí? No tiene ningún divisor. Sería el cero. No, no, ni siquiera cero, porque cero sobre cero no se puede, es indeterminado. Entonces sí, toca buscarlo. O se hace con otro método, ¿bien? Se toca aplicar otra cosa, ¿bien? Entonces sí, el cero no tiene ningún divisor. Bueno, ah, eh, bueno, en realidad, miren lo que pasa. ¿Cuáles son los divisores de cero? Pregunta, sí, pregunta. Esa pregunta es buena, muy, muy buena. Cero entre cero no se puede. Bien, cero sobre cero es indeterminado, no se puede, está prohibido, ¿ok? Pero cero sobre uno, ¿cuánto da? Mm, cero, bien. Cero sobre dos, cero. Cero sobre tres, cero. Cero sobre cuatro, cero. Entonces, fíjate, sí tiene, solamente que tiene todos. Cualquier número que tenga el cero, siempre que el cero esté en el numerador, siempre te va a dar cero. Entonces, básicamente todos son divisores, ¿vale? Todos son divisores de cero.
Entonces, si vas a hacer división sintética con cero, te tocaría hacerlos con todos, tanto positivos como negativos. Entonces, deciden, porque no es buena idea, no es buena idea sacarle divisores a cero. Bien, con el cero pasan cosas muy locas. Bien, pero sí, buena duda, buena duda. Bien. Entonces, ¿cuáles son los Challenger? Hmm, bien. Los ejercicios Challenger son ejercicios, bien, retadores, bien. Son ejercicios retadores. O sea que no te van a salir a la primera. O sea, hagas lo que hagas, te va a tocar sentarte un poquito, como que pensarlo, bien, como que mirar bien cómo se hace, porque ajá, o sea, son de nivel avanzado. Tienen un nivel más avanzado. Bien. Y el nivel 5 es el de la calavera. ¿Ok? Cuando ustedes vean la calavera así con el emoji, que yo les coloque en la página o algo así, eso es nivel peligro, o sea, eso es nivel, o sea, más difícil que Challenger. ¿Listo? Más difícil que Challenger. Pero ¿cuál es la ventaja? Fíjense, así es como yo divido como los ejercicios que yo hago. ¿Listo? Así es como yo estudio. Yo empiezo con ejercicios fáciles, luego me voy a ejercicios medios, como el de hoy, luego hago cosas más difíciles, luego cosas retadoras y luego ya cosas imposibles. Bien. O sea, cosas que de verdad ponen a pensar a uno. Bien. Por ejemplo, por ejemplo, les voy a buscar uno que dice, bueno, no lo tengo, pero para que se hagan un ejemplo. En el libro del Pita Ruiz hay te piden factorizar un polinomio de grado 100. Imagínate. Entonces, sí, esos son los ejercicios calavera. ¿Listo? Y esos libros están hechos para eso. Tienen ejercicios muy difíciles. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? O sea, son ejercicios muy matadores, ¿ok? Son matadores. Imagínate, factorizar un polinomio de grado 120. Entonces, sí, son matadores. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si tú llegas al nivel 5, o sea, si logras entender estos ejercicios de nivel 5, puedes con todo, ¿ok? O sea, básicamente, ya eres una máquina, ya estás listo para cualquier cosa. Cualquier cosa que el profesor se le ocurra, tú la vas a entender, porque tú estás en un nivel muchísimo más arriba. Es como saber más que el profesor. Eso es como, entre comillas, ¿ok? Entre comillas, es como si el profesor te llega hasta el nivel 3, tú estás en el nivel 5, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto es muy importante. Esto lo voy a empezar a hacer cuando ustedes me den los temas, ¿bien? Porque depende de los temas que vayan a dar los profesores. Pero aquí en la parte de intuición, les voy a poner eso. Les voy a poner ejercicios de nivel 1, ejercicios de nivel 2, ejercicios de nivel 3, 4 y ejercicios calavera. ¿Bien? O sea, yo les voy a dar los ejercicios. O sea, y eso es lo difícil, ¿no? Cuando uno está, uno no sabe dónde están los fáciles, dónde están los medios, ¿no? Entonces, como ya yo tengo la experiencia, ya yo sé cuáles son los ejercicios que sirven. Entonces, sí, yo voy a hacer eso por ustedes, ¿ok? Les voy a colocar aquí en la de intuición, porque eso es práctica, esto es para ganar práctica, ¿ok? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el consejo? Que empiecen desde los fáciles, o sea, no es que ahora se van a poner desde el challenge, van a empezar desde el nivel 4 sin siquiera entender los de nivel 1. O sea, hay que estudiar de manera lógica. Para un parcial hay que estudiar de manera lógica, ¿ok? Entonces, te tocó hacer ejercicios Challenger, es un parcial del semestre. Sí, los parciales oscilan entre estos dos.
¿ok? Entre estos dos oscilan los parciales, entre el nivel 3 y el 4. Bien. Si quieren verlo de esta manera, si quieren, ¿por qué son 5? ¿Por qué les pongo 5 niveles? Porque si haces los de nivel 1, llegas al 1 en el parcial. Sacas 1 en el parcial. Porque, o sea, no estás así, no llegas a la dificultad adecuada. Si haces los de nivel 2, si llegas hasta ahí, vas a sacar un 2 en el parcial. Y así. O sea, si bien, porque por eso es que son 5. Si tú entiendes los de nivel 5, es probable que saques 5 en el parcial. Bien. Entonces, sí. ¿Cuántos parciales hiciste en el primer semestre? Mm, para cálculo 1 hay 4 parciales. Bien. Aquí están los temas. ¿Listo? Tema 1, funciones. Ese es el primer parcial. Entonces, son 4 temas, 4 parciales. Bien. Funciones, límites, derivadas y aplicaciones. Entonces, son 4 parciales. Bien. Pero yo, pues, como les decía, yo hago para llegar al nivel 4, para llegar al nivel 4, yo lo que hacía era buscar parciales de otras universidades. Bien. Eso es lo que yo hacía para llegar al nivel 4, a los ejercicios nivel parcial. ¿Listo? Este es el nivel parcial, ni entre el 3 y el 4. Entonces, sí, bien. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que, bueno, voy a esperar a que les dé los temas, ¿bien? Porque esto también depende bastante del profesor. Algunos profesores mm, empiezan con unos temas y otros profesores empiezan con otros. Entonces, fíjense, el primer tema es funciones, pero hay unos profesores que empiezan con otros temas sobre todo de precálculo, de álgebra, ¿ok? Como esto, como lo que estamos haciendo. Algunos profesores empiezan por ahí. Entonces, en la primera semana, lo que ustedes van a hacer es decirme qué temas vieron. Y yo les busco ejercicios nivel fácil, medio, difícil y challenger. Eso es lo que ustedes me van como a decir. Ustedes me dan los temas que están dando y yo les busco los ejercicios, los mejores ejercicios. Bien. Y con eso ahí ya van a ganar muy buen nivel. ¿Ok? Pero, pero sí, sí. Ustedes me dan los temas, ¿ok? Vamos a esperar con qué temas empiezan los profes y luego yo les traigo como los temas. Les subo los ejercicios. ¿Ok? Bien. Perfecto, miren esta duda. Miren esta duda. La siguiente es una ecuación. Este es un tema que les va a tocar repasar. Hay que aprender para el parcial uno, hay que saber resolver ecuaciones. Bien. Entonces, las ecuaciones que se preguntan son las siguientes, para que lo tengan en cuenta. Evalúan ecuaciones lineales. Hay que saber hacer ecuaciones lineales. Bien. Lineales quiere decir que el exponente máximo es 1. ¿Ok? Es x a la 1. ¿Ok? Eso es lo que significa el lineal, que el exponente es 1, el grado es 1. Ecuaciones cuadráticas. Bien. De hecho, el primer quiz que yo hice, había una ecuación cuadrática, entonces hay que tener cuidado para el quiz. Bien. Antes de un parcial se hacen quizzes o talleres, o los dos, o los dos, antes del parcial. Pero lo que vale, o sea, lo que más vale es el parcial. Pero aún así que hay que ganarse los quizzes. Entonces, ecuaciones cuadráticas quiere decir que el exponente es, mm, bien,
El exponente es 2, el exponente máximo. Y también hay ecuaciones logarítmicas. Estas son las que no se ven, estas son las que no se ven tanto en el colegio, ¿ok? Estas son las que casi no se ven en el colegio. Las ecuaciones logarítmicas y exponenciales, ¿sí? Y exponenciales. Bien. Entonces, o sea que tienen logaritmos, ¿listo? Logaritmos y tienen exponentes a la x. Bien. Fíjense, una exponencial, fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. La x está en el exponente. ¿Sí? En cambio, en los anteriores, fíjense que la x es la base y está elevado a números. En un exponencial, lo contrario. La x es el exponente. Así es como se identifica. Sí, Herda, hermana, dice. Sí, sí es. Estas hay que aprender a hacerlas, ¿bien? Esta es, fíjense, esta es una exponencial. Es por eso que me la están preguntando, porque en el colegio no se da. ¿Sí? Pero para cálculo uno sí, para el primer parcial sí hay que aprender. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Resolver una ecuación es despejar la x, ¿ok? Eso es resolver, ¿ok? Eso es resolver una ecuación. Hay que aplicar álgebra, mucha álgebra, propiedades, hay que aplicar trucos para despejar la x, ¿ok? Bien. En virtual era difícil entender eso, sí, totalmente, ¿no? Y como te digo, sí era difícil, pero y hay veces que ni se da. Entonces sí ven por qué la gente pierde los primeros parciales. Porque o no lo entendieron cuando lo vieron, o ni siquiera lo dieron, ¿sí? O ni siquiera lo dieron. Entonces sí, fíjense. Entonces ya saben, tarea. Estas ecuaciones, ¿ok? Vayan viendo videos de estas ecuaciones, de estos tres tipos principalmente. Bien. Vayan viendo videos de videitos, ¿sí? Videitos. Bien. Porque fíjense, esto no está dentro del tema de funciones. Bien. Esto no está dentro del tema de funciones. Pero algunos profesores empiezan por eso. Bien. Empiezan dando ecuaciones. Bien. Entonces, miren cómo se resuelve esto. Miren que hay un factor común. Algo que se repite. Bien. El 2 a la x se repite, entonces voy a sacarlo. Bien. Así se hace el factor común. Escribes eso que se repite, en este caso 2 a la x. Y dentro del paréntesis se va a colocar todo sin eso que se repite. O sea, vas a escribir todo, pero sin el 2 a la x, que fue lo que sacaste. Entonces quedaría 3 menos 1. Bien. Eso sería el factor común. Bien. Ese sería el factor común. Saqué lo que se repite. Y dentro del paréntesis se escribe todo sin el paréntesis. Bien. Le echaron la culpa a los de 11. No, no, tranquilo. La verdad es que estos temas, nadie llega a la universidad con estos temas dominados. Es por eso que les voy a dar como los ejercicios. Apenas sus profesores les digan, chicos, vamos a empezar con este tema, enseguida ustedes escriban, Sebas, el profesor dijo que vamos a empezar por aquí. Y ya yo enseguida empiezo a mandarles ejercicios. ¿Ve? De hecho, les voy a mandar algunos, ¿ok? Les voy a mandar algunos para mañana. Mañana les mando algunos, ¿bien? Para que vayan como bien. ¿Bien? Mañana les mando algunos ejercicios. ¿No? Entonces, miren lo que pasa. Aquí hay un factor común. Entonces, fíjense, si ven cómo queda 3 menos 1. 3 menos 1, eso es 2. ¿Listo?
Entonces, ¿si ven por qué vale la pena saber factorizar? Facilita mucho las cosas. Bien. Para hacer ecuaciones, factorizar sirve mucho. 3 - 1 da 2. Ahora, este 2 está multiplicando, lo paso a dividir. ¿Ok? Lo paso a dividir, quedaría 2 a la x igual a 1/2. Bien, a 1/2. Bien. Listo, ahora, súper importante. Chicos, esto que les voy a decir es muy, pero muy, muy, o sea, tienen que anotarlo. Tienen que anotarlo o no sé, siempre es acordarse, tatuárselo en la mente. Cuando ustedes vayan a dar un tema nuevo, lo más importante son las propiedades. ¿Ok? Grábense eso. Porque las propiedades básicamente es lo que puedes y no lo que no puedes hacer. Lo que puedes hacer en el parcial. ¿Ok? Entonces, si ven, ya vamos a entrar. Listo. Les había dicho que les iba a buscar cómo se resuelve un parcial, ¿verdad? Yo les dije que les iba a mostrar cómo se resuelve. Porque eso tiene que ver con la última pregunta. Entonces, cuando su profesor les diga, estas son las propiedades para este tema, para funciones, estas son las propiedades de los límites, estas son las propiedades de las derivadas, estas son las propiedades de lo que sea. Eso es lo más importante. ¿Ok? Porque eso es lo que tú vas a usar en los parciales. Eso es lo que tú puedes hacer. ¿Ok? Porque de lo contrario estás inventándote teoremas. De lo contrario estás inventándote cosas ahí. ¿Listo? Entonces, sí. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de alguien que no entendió las propiedades? Sería decir esto. Fíjense, se cancelan estos dos. ¿Eso se puede o no se puede hacer? Cancelar esos dos. Calavera. Entonces, fíjate, eso no se puede. ¿Ok? Porque las propiedades de los exponentes no funcionan así. Bien, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es la propiedad que hay que usar aquí? Hay que saberse esta propiedad. Bien, cuando tú tienes un logaritmo, ¿bien? Por ejemplo, base A y tienes otro exponente, bien. Fíjense, tengo un logaritmo y tengo un exponente y tengo una potencia. ¿Listo? Si los logaritmos tienen las mismas bases, se cancelan. Ahí sí se cancela y queda solamente el exponente. Bien. Pues esta es la propiedad, esto es lo que se usa en los parciales. Si tú no usas las propiedades, estás inventándote teoremas, estás, estás sacando cosas que no se pueden hacer. Bien, bien, listo. ¿Qué es un logaritmo? El logaritmo es lo inverso a la potencia. Por eso es que se cancelan. Bien, es por eso de ahí que viene esta propiedad. Como la logaritmación es lo inverso que la potencia, es por eso que se cancelan. Bien, es por eso que se cancelan. Bien. Entonces, sí, para que entiendan un poquito más lo que es un logaritmo. Bien. Por ejemplo, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿cuánto da? ¿Sí? Ya con esto se entienden fácilmente que es un logaritmo. 2 a la 3, ¿cuánto da? Eso es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Bien, esa es la potencia, ¿no? Bien, esto se llama base, esto se llama base, esto se llama exponente, ¿verdad? Y esto es como tal, pues, la potencia. Bien, eso es como tal como el resultado, la potencia. Esto entonces es la potenciación. La logaritmación es lo inverso, entonces va a pasar lo siguiente. Bien.
Va a ser entonces, esta misma expresión en logaritmo sería logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Sí ven? Es como un reordenamiento, ¿sí? Es como la potencia, pero con los números organizados de diferente manera. ¿Listo? Si ves que en la logaritmación lo que tú hallas es el exponente, lo que conocemos como el exponente. ¿Sí? Entonces, por eso se llama logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Sí? Entonces, sí, es como lo inverso, es como una potencia, pero invertida. ¿Bien? Sí, es como todo lo contrario. ¿Sí? Es correcto. Entonces, sí, esa es la logaritmación. Consejo. Esto es uno de los temas que más embolata a la gente, ¿ok? Esto de los logaritmos y las exponenciales embolatan mucho a la gente, entonces tengan cuidado cuando lo vean. Cuando lo vean, préstenle mucha atención porque es fácil, mucha gente se embolata porque o sea, no están familiarizados con ellos, ¿sí? Es como que algo nuevo para muchos, ¿bien? Entonces, si ven, es como una potencia, ¿listo? La logaritmación viene de la potenciación, ¿ok? Entonces, para resolver esta ecuación, lo que hay que usar es esa propiedad de la logaritmación. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner logaritmo en base 2 en ambos lados. ¿Bien? De un medio. ¿Sí ven lo que hice? Lo que hice fue colocar logaritmo en base 2 en ambos lados. Bien. ¿Por qué? Porque de esa manera se me cancela esto. Se me cancela el 2 que tiene la x. Y ya con eso queda despejada la ecuación. Entonces, sí, ¿esto se puede? Sí, se puede, porque la propiedad me dice que la propiedad lo dice. ¿Sí? Si no hubiera esa propiedad, eso no se pudiera hacer. Por eso es que las propiedades son lo más importante. ¿Ok? Entonces, fíjense, se cancelan estos dos y queda x es igual a logaritmo en base 2 de un medio. Y ya lo podrían dejar ahí. Bien, lo podrían dejar ahí. ¿Ok? ¿Quedaría x igual a 1? No, quedaría x igual a -1. O sea, lo podrían dejar ahí. ¿Ok? Lo podrían dejar ahí. Pero, pues, si quieren, para seguir un poquito más, les voy a enseñar otra propiedad. ¿Bien? Otra propiedad de los logaritmos. Es que cuando tú tienes un logaritmo y tienes una división, pero cualquier logaritmo, ¿ok? Cualquier base y tienes a sobre b. ¿Bien? Un logaritmo y dentro tengo una división. Eso es lo mismo que logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Bien? Es una propiedad, ¿ok? Es simplemente una propiedad. Si tengo una división dentro de un logaritmo, se puede dividir en una resta. Entonces aquí podemos hacer eso como para seguir operando, para llegar como a un número más bonito, ¿no? O sea, esa sería la respuesta, pero si quieres seguir, se puede hacer lo siguiente. Quedaría logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 2 sí, de 2. Bien. Entonces, siguen, estoy aplicando una propiedad. ¿Ok? Esto es una propiedad. ¿Se puede? Sí. Si no fuera una propiedad, no se pudiera hacer. Bien. Ahora, logaritmo de 1. Bien. Se cancela el 2 exactamente. Fíjate, aquí se va a cancelar otra vez. Si ven la misma propiedad de antes, tengo 2, se va a cancelar con este 2. Y va a quedar el exponente. Queda el exponente. Aquí no hay un exponente, pero se sabe que es 2 a la 1.
Bien. Ahora, logaritmo en base 2 de uno, eso da cero. Bien. Cualquier logaritmo, cualquier logaritmo de uno da cero. Bien. Pero logaritmo en cualquier base, o sea, no importa la base. Si dentro tienes un uno, es cero. Bien. Logaritmo de uno es cero. Menos, fíjate, aquí se van a cancelar base 2 y la base del exponente. Va a quedar uno. Entonces, respuesta, x igual a menos uno. ¿Qué les pareció? Está bueno, ¿no? Está bueno el ejercicio. Bárbaro. Calavera. Fíjate, para ti es calavera, pero este yo lo pondría en medio también. Sí, es medio, es medio. O sea, no, no es fácil, pero tampoco es tan avanzado. Tampoco está al nivel de un parcial. Bien. Ahorita van a ver el parcial, bien. Ahora les voy a mostrar el parcial y van a ver cómo es. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo importante? O sea, si no, hey, Sebas, no entendí nada de lo que dijiste. No importa. ¿Qué es lo más importante? Que hayas entendido esto. Bien. Si no entendieron nada de lo que acabo de decir, no importa, eso se va aprendiendo, ¿ok? Eso se aprende con ejercicios, se aprende mirando videos, se aprende en las clases, no se preocupen. Lo que sí deben como quedar claros hoy es esto de las propiedades, ¿ok? Esto de las propiedades, ¿bien? Porque si te saben las propiedades, ya sabes qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer en un parcial, ¿ok? Entonces tengan eso muy en cuenta. Esto de los logaritmos, pues obviamente hay que dar más clases, ¿no? Hay que ver más clases sobre esto para entenderlo a la perfección. Hay que dar más clases, hay que ver más ejercicios. Pero pues sí, o sea, el ejercicio que ustedes me traigan, yo les ayudo. Bien. Este ejercicio lo trajo Mauricio, entonces, sí, ahí está. Bien. Vale, última duda, última duda de hoy. ¿Qué tan recursivo debo ser para los exámenes? Esta es una pregunta que merece una buena explicación, ¿ok? Porque miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Mm, el ejemplo que nos da, Mauricio nos da este ejemplo. Se los voy a buscar. A ver, ya les voy a buscar el ejercicio que nos da Mauricio. Y con esto les voy a mostrar cómo se hace el parcial. Cómo se hacen los parciales. Cómo yo les recomiendo. Porque obviamente no es como que si no lo haces como yo, ya te va a salir todo malo. Es simplemente como recomendaciones, ¿bien? Consejos útiles, consejos que a mí me sirvieron. Ok, miren. Tiene 1/x² más 3/x. ¿Cómo se hace eso? O sea, esto es una suma de fracciones. ¿Bien? Una suma de fracciones. ¿Cómo se hace eso? Pues se puede aplicar el método de la carita feliz, ¿no? Este método pues se usa mucho en el colegio. Para sumar fracciones sería x se multiplica en los denominadores, x² por x da x². Bien. Y ahora multiplico en cruz. 1 por x más multiplico en la otra diagonal. 3 por x² es 3x². Bien. Sí, ya, esa sería la suma. Bien. Esa sería la suma. Una suma de fracciones. ¿Ok? Pero fíjense, también se puede hacer lo siguiente, que aquí es como es donde está la duda de, bien, aquí es donde está la duda, más 1/x. ¿Bien?
Para operar fracciones hay un método que se llama lo mejor es que tengan igual denominador, ¿no? Eso es lo mejor. Cuando tú tienes una suma o resta de fracciones, lo mejor que puede pasar es que tengan igual denominador. Bien, porque cuando no tienen igual denominador, toca hacer el método de la carita feliz, sí, lo que acabo de hacer ahorita. Bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a multiplicar esto por x y arriba por x. Bien. ¿Eso se puede? Sí, se puede porque, o sea, x entre x es 1. Bien. Es como si estuviera multiplicando por 1. O sea, básicamente no afecta, o sea, no se altera la fracción. ¿Pero por qué hago eso? Porque quedaría x sobre x al cuadrado. Y esto, fíjense lo que les decía. Esto es lo mejor que puede pasar porque tengo iguales denominadores. Entonces, cuando yo tengo iguales denominadores, se deja el mismo denominador y se suman. Bien. Y se suman. Se suman solamente los numeradores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Qué opinan ustedes? Porque aquí tocaría factorizar. En el primero toca factorizar, ¿verdad? Toca hacer un factor común. Quedaría 1, bien, más. Ah, bueno, aquí era 3. Bien, aquí era 3. Bien. Bueno, sí. Aquí era 1 más 3x sobre x al cuadrado, al cubo. Bien. Y aquí pues se cancela, se puede cancelar esa x. Quedaría 1 más 3x sobre x al cuadrado. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Cuál les gusta más? ¿El de la carita feliz o el del denominador común? Igualación de denominador. Pues sí, para fracciones esto es lo mejor, ¿ok? Para fracciones esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque te mantiene el grado lo más pequeño posible. Bien. Para operar fracciones, usen este de denominador común. Sí, así se llama. Sí, denominador común. Bien. Básicamente arreglamos la fracción para que todas tengan el mismo denominador. Entonces, esta es mejor porque te mantiene el grado lo más pequeño posible. Fíjate que con el de la carita feliz te queda el grado 3 denominador grado 3 y aquí queda con un grado 2. Entonces, esa es la ventaja. Entre más pequeño sea el grado, es mucho más fácil. Bien, fíjate que ya no toca factorizar, no toca, ¿ok? No toca seguir operando, no toca seguir simplificando, ¿ok? Entonces, es la ventaja de conocer varias formas. Es correcto, a eso es lo que iba, José. A eso es lo que iba, a eso es lo que iba. ¿Qué tan recursivo se puede ser entonces? ¿Qué tan recursivo? ¿Qué tan creativo? Yo le pondría así, ¿qué tan creativo se puede ser? Todo lo que tú quieras, ¿bien? Lo que tú quieras. Siempre, yo no me preocuparía por eso, ¿bien? En un parcial no se preocupen tanto por el camino que escojan, o sea, no se preocupen si lo hacen de esta forma o de la otra, porque van a terminar en lo mismo, ¿sí? O sea, va a terminar en lo mismo. La respuesta va a ser correcta. Entonces, no se preocupen si tú prefieres usar la carita feliz y otros prefieren usar otra cosa, ¿sí? No se preocupen tanto por eso. Preocúpense más por cómo expresan las ideas. Eso sí, eso sí, mata mucho a la gente en el parcial. Bien. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú vas a resolver un problema de un parcial, no importa qué camino escojas, lo que importa es que se entienda, ¿listo? Que se entienda lo que estás haciendo.
Entonces les voy a mostrar el parcial, uno de los parciales que yo hice. De hecho, este fue el primero, ¿sí? Este fue el primer parcial que yo hice, ¿sí? Este fue el parcial que yo hice. Obviamente, esto yo lo hice de manera digital, pero obviamente no lo hice en el salón así. Esto yo lo hice después. Lo que yo hago, y es un consejo que les doy, cuando hagan un parcial, resuélvanlo. O sea, resuélvanlo después en sus casas. O sea, como que no dejen el parcial ahí tirado y ya, y esperar la nota. O sea, resuélvanlo, resuélvanlo. ¿Listo? Entonces, esto fue lo que yo hice. Esto fue lo que yo hice en el parcial y sí, saqué 5. Entonces, miren cómo está todo. Bien. Miren como el orden, miren que cada paso está como que bien explicado. Bien. Y miren que uso palabras. Por ejemplo, aquí, para dar la respuesta. Por lo tanto, si es uno a uno. Sí, porque ahí piden mirar si es eh, uno a uno esta función. Entonces, miren el formato que yo manejo. Y esto es algo que les puede servir para todos los parciales. Fíjense. Está el problema, ¿verdad? Está el ejercicio. Luego viene la propiedad que voy a usar. Esta es la propiedad, ¿listo? Esta es la propiedad para que sea uno a uno. Luego viene el proceso y luego conclusión. ¿Listo? Entonces, sí, fíjense, ese es como el formato que yo más utilicé. Propiedad que voy a usar, propiedad que estoy usando, que voy a usar, proceso, bien, proceso con todos los pasos, bien. O sea, sin saltarme tantos pasos. Obviamente, no vas a escribir 2 más 2, ¿verdad? O sea, escribir los pasos importantes, con todos los pasos claves, bien. Esto lo van a ver, yo les voy a enseñar, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos claves para cada ejercicio? Yo se los voy a enseñar. Y en clase también lo van a ver, o sea, viendo al profesor, ustedes se van a dar cuenta cuáles son los pasos que sí deben incluir siempre. Porque hay pasos, ¿verdad? Hay pasos que no hay que incluirlos, porque ajá, se sobreentiende. ¿Sí? Uno más uno, eso ya no tienes que hacer un paso detallado para eso. Bien. Pero sí hay pasos claros, hay pasos que deben estar. Si no los colocas, te pueden bajar puntos porque no estás, ¿sí? Porque es un paso importante. Y después conclusión, ¿bien? Conclusión. Este es como el formato para resolver todos los parciales que vayan a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Vayan aplicando esto para los ejercicios, o sea, los ejercicios que hagan, vayan aplicando esto. Propiedad, el proceso y la conclusión. Bien. Entonces, por ejemplo, bien, miren aquí, miren este ejercicio, miren esto. Aquí hay algo muy importante, algo que mucha gente de pronto al inicio no se lo imagina, pero la verdad es que sí se puede. ¿Qué ven aquí? Ven, hallar las ecuaciones de la recta, ¿ok? Bueno, pedían hallar, daban una función y uno tocaba hallar las ecuaciones de la recta. Fíjense que esto es un parcial de cálculo, pero estoy usando el español, estoy usando palabras. Eso es algo que no mucha gente entiende, o bueno, no está acostumbrado, o no se lo dicen, pero en los parciales usen el español, ¿ok? Usen todo el español del mundo, porque lo más importante es que hagan entender sus ideas, ¿ok? Lo más importante es que el profesor entienda lo que ustedes están haciendo, ¿listo? Entonces tengan eso muy, pero muy presente. O sea, porque es un parcial de cálculo no quiere decir que todo debe ser números, ¿sí? Lo más importante es que se entienda lo que están haciendo, que le den a entender a su profesor. Si su profesor entiende lo que están haciendo, no van a tener ningún problema. El problema grande es cuando ustedes hacen algo y su profesor queda, uy, aquí quisieron. ¿Sí? Cuando eso pasa, los profesores lo que hacen es enseguida quitan el punto, ¿eh? Y puede que esté bien, puede que lo hayan hecho bien, pero si no se entiende lo que hicieron, si no se entiende de dónde sacaron el término, si no se entiende de dónde sacaron esa factorización,
los profesores enseguida colocan eso malo, ¿sí? Los profesores no se van a poner a adivinar de dónde sacaron eso. Bien. Entonces, usen el español, ¿ok? Para dejar sus ideas claras. Bien. Fíjense esto. Obviamente, aquí tengo, pues, estoy aplicando, claro, estoy haciendo gráficas, estoy aplicando fórmulas, pero también estoy como que expresando mis ideas. Bien, tenemos una relación lineal en donde el costo depende de la cantidad de sillas. Esas cositas le encantan a los profesores porque básicamente estás demostrando que entiendes. De eso estás demostrando que sabes lo que estás haciendo. Bien, cuando tú eres capaz de explicar así como las ideas que estás aplicando, quiere decir que aprendiste. Entonces se lo recomiendo, fíjense. Y aquí pues las conclusiones. Bueno, aplicando español, español, aunque sea un parcial de cálculo. Bien. Entonces, este vendría siendo, fíjense, miren, el ejercicio este. Está el ejercicio, está la propiedad en azul. Lo que ven azul, esa es la propiedad. Bien, esa es la propiedad que estoy usando. Luego viene el proceso y luego la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? A mí me gusta colocarle esa cajita. ¿Sí? Si ven esa cajita moradita, así es como yo doy a entender que esa es la respuesta final. Bien, pueden colocar, sí, esa cajita pequeña o también pueden como encerrar la respuesta. Por ejemplo, esto. Sí, por ejemplo, pueden hacer esto. O sea, encerrar la respuesta para dar a entender que esa es la respuesta final o le colocan así, un cuadradito así como, ¿no? Entonces, si ven, lo importante no es lo que tú hagas, entonces, para responder la pregunta. No importa qué tan recursivo sea, no importa qué fórmula uses, no importa si haces esto o aquello. Lo importante es que se entienda lo que estás haciendo. Porque si no se entiende, ya ahí pues o sea, aunque esté bien, no te lo van a calificar como bueno. No te lo van a poner como bueno. ¿Ok? Entonces sí. Y bueno, y también orden, ¿ok? Entonces, nota, voy a poner aquí una nota. Nota, usen el español, ¿sí? Y hagan todo con orden. Todo con orden. O sea, tampoco es que les voy a poner como que no, tienes que hacerme todo con letra cursiva, tienes que hacerme todo bonito, así, no. Pero sí hacer todo con orden, ¿ok? Porque varios de mis compañeros hacían esos parciales y sí, yo creo que ni a los profesores les daban ganas de ver eso. ¿Sí? Imagínate, tú de x más 2 igual a 8. O sea, algo como esto, sí. Entonces, obviamente que pues yo le coloco cero enseguida. Bien. De pronto esté bien, pero ¿tú qué entiendes ahí? Entonces, sí, hagan todo con orden, ¿ok? Hagan todo con orden, listo. Y no van a tener problemas al momento de dar a entender sus ideas. Eso es lo importante en un parcial, ¿ok? No tanto lo que haga, sino que se entienda, ¿ok? Fíjense. Aquí se entiende perfectamente que, bien, lo que hice fue separar las funciones. Miren, pues, aquí están pidiendo hallar el dominio de esa función. Entonces aquí se entiende perfectamente que lo que hice fue dividir la función y luego intercepté los dominios. Y ahí está. Encerré la respuesta final. Bien. Entonces, si ven, con orden, bien elegante, para que las ideas se entiendan. Bien, es correcto. Hacer que se vea entendible, correcto. Bien. Y bueno, chicos, el último consejo ya es un poquito más, aquí ya eh, de pronto varios me digan que no, de pronto varios me digan, hey, sea, tú estás loco, pero les voy a dar el último consejo de hoy es el siguiente. Al momento para hacer parciales,
¿Listo? Ustedes me dicen qué opinan de esto. Es más importante parecer que ser. Bien. Hombre, pero ¿cómo así? O sea, es más importante parecer que ser. ¿Cómo así? Esto es algo bastante interesante, que me ayudó mucho. Mira, parecer, es decir, que tú en los parciales es más importante parecer que sabes que realmente saber. O sea, es más importante parecer que uno es inteligente, es más importante que serlo. ¿Ok? O sea, parecer, aunque no lo tengas, ¿bien? Aunque no sepas, aunque no tengas ni idea de lo que estás haciendo, es más importante parecer que si sabes. Entonces, por eso es que yo lo hago esto. Por eso es que yo pongo la propiedad para que el profesor vea que yo sé el tema, o sea, para que al menos me aprendí la fórmula. Y luego el proceso, de pronto aquí cometo un error, ¿bien? De pronto aquí cometo un error, ¿sí? Imaginen, aquí cometo un error y hago la conclusión, o sea, escribo una conclusión buena. Aunque haya cometido un error en el proceso, los profesores no lo castigan tanto. O sea, no te baja tantos puntos, ¿bien? O de pronto ni siquiera te bajan, ni siquiera te bajan. ¿Por qué? Porque parece que eso, o sea, estás demostrando que sí aprendiste, cometiste un error, eso es normal. Cualquiera se equivoca en un signo o algo así. El problema es cuando tú ni pareces que sabes y tampoco sabes. Ahí sí es cuando se pierde el parcial. Entonces sí, es un consejo, es bastante polémico, ¿verdad? Puede ser un poco controversial, pero pues sí, bien. O sea, la idea es pare, aparentar que sabes, sí, como aparentar que sabes. ¿Listo? Aunque no tengas ni idea de lo que estás haciendo, aunque hayas cometido errores, bien. Por ejemplo, bien, para que entiendas. Con esto van a entender mejor lo que te digo. Bien. Si en un parcial tú no sabes qué hacer, bien, supongamos que tienes el parcial y no sabes qué hacer, una pregunta, no sabes qué hacer, bien. O sea, dice, no sabes. El error está en dejarlo en blanco, ¿ok? Dejar cosas en blanco. Ya con esto se entiende como la idea, ¿ok? Esto es un error grave porque no sabes y parece que no sabes. Y eso es lo que parece. O sea, no sabes y parece que no sabes. Alguien que ve el parcial dice, no, este chico no sabe porque lo dejó en blanco. Entonces, cuando ustedes dejan algo en blanco en un parcial, pues sí, no saben y parece que no saben. Y eso es lo que parece. Bien. Entonces, lo que yo les decía a mis compañeros es, nunca dejen, nunca dejen cosas en blanco. ¿Ok? Esto es algo que sirve más, o sea, esto es algo que ayuda más a ganar notas, ayuda mucho más en los parciales. ¿Listo? Yo les decía a mis compañeros, si no sabes qué hacer, ponte a escribir fórmulas, ponte a escribir ideas, así tú pienses que lo que estás escribiendo es pura basura, aún así escribe, ¿bien? Literalmente, así pienses que lo que estás escribiendo no sirve de nada. Porque fíjense, ahí al menos parece que sabes algo, o sea, parece que tienes alguna idea, parece que entendiste algo, no todo, pero hay algo de conocimiento. Entonces, si ven, eso es lo que les digo. Es más importante parecer que ser. Bien. Entonces, sí, es un consejo que les doy. De pronto no estén de acuerdo, pero la verdad es que al momento de hacer parciales, ayuda mucho, ¿ok? Ayuda mucho. Si dejan algo en blanco, su profesor interpreta que no saben. En cambio, si se ponen a escribir ideas, cosas que se les haya quedado, si se ponen a hacer procesos así, que aunque estén mal, pero menos demuestran algo, demuestran que saben algo. Entonces ahí de pronto no saben, de pronto no son inteligentes,
pero parece que sí saben algo, o sea, parece que son inteligentes porque están escribiendo ideas. Entonces, bueno, chicos, eso es todo por hoy. Bien, ya mañana descansamos, mañana no vamos a hacer nada. Ya mañana sí, no van a saber nada de mí. Pero fíjense, así es como son las sesiones de dudas conmigo. Así son las sesiones de dudas. Cualquier duda que tengan, cualquier ejercicio que quieran, que no puedan hacer, me lo mandan y lo resolvemos. ¿Ok? El que sea que ustedes quieran. Yo les ayudo como a aclarar las dudas. Bien. Y ahí les voy dando también otros consejos. Entonces, aunque no tengan dudas, fíjense que se aprende de las dudas de los demás y también yo voy dando consejos para parciales o consejos para estudiar. Sí, yo tengo un montón de cosas para enseñar. ¿Ok? Bien. No había visto el tema nunca, pero entendí mucho. Sí, o sea, obviamente, estos temas hay que seguir practicándolos, ¿ok? Lo importante es que ya los conocen. El problema es cuando uno llega a la clase en blanco, ¿ok? Es ahí donde sí se pone feo. O sea, que tú llegas a una clase y estés en blanco, nunca hayas visto esto en clase, ahí sí uno se siente mal. Pero fíjense, aquí con las sesiones de dudas ya al menos de pronto no entendiste, pero ya no estás en blanco, ya no estás en cero absoluto. Entonces, por eso que es bueno que siempre estén aquí. Bien. Listo, fue un placer. Fue un placer, chicos. Estaré con ustedes todo el semestre. Me alegra que estén recibiendo esta iniciativa muy bien. Y nada, chicos, motiven también a sus compañeros. Entre más gente asista, entre más participen, más me motivo, ¿ok? Más me motivo yo, ¿ok? Sí, exactamente. Si nunca has visto esto antes de la clase, parece que el profesor estuviera hablando chino, ¿sí? Eso pasó con, por ejemplo, con división sintética. Nadie había visto eso y sí, nadie entendió. Todo el mundo llegó a la clase en cero absoluto. En cambio, ya ustedes, con estas sesiones, ya no llegan en cero. Bien. Por eso es bueno estudiar en colegios completos. Pues no, la verdad es que no, no te preocupes, es normal, la verdad es que es normal. Eso nunca va a pasar, ningún colegio es completo, ningún colegio es completo. Eso no existe, un colegio completo. Eso pues, lo importante es que estás aquí, lo importante es que pasaste la prueba, sí, lo importante es que estás aquí y ya, se va aprendiendo, ¿ok? Se va aprendiendo en el camino. Lo que no se sabe, se aprende, ya. Lo que no sepas, se aprende. No hay, ¿ok? No tiene pérdida. El problema está cuando no quieres aprender. Ahí sí no hay ningún profesor, ahí ni yo con todo el amor del mundo puedo ayudarte. Entonces, sí, ningún colegio es completo, ¿ok? Eso no existe. Lo que, lo que sí existe son ganas de estudiar y de aprender. Bien. Entonces, nos vemos el otro fin de semana. Bien. Ya saben, me avisan los temas y yo les mandaré esos ejercicios separados, categorizados por nivel. Eso les va a aumentar muchísimo su nivel. Bien. Hasta pronto. Cuídense mucho.